tardes, queridos amigos del Centro Liberación de Conciencia, por el canal de YouTube Juntos TV. Recuerden, canal de YouTube Juntos TV, el del coliflor celeste. Y en la página oficial por Facebook del Centro Liberación de Conciencia. Buenas tardes para un nuevo encuentro con un tema muy candente que abraza a la humanidad toda. Buenas tardes, licenciada, nuevamente. Un placer compartir esta charla con usted. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, queridos amigos y seguidores del Centro de Liberación de Conciencia, sea de nuestra fanpage en Facebook o de aquellos que nos siguen desde el canal Juntos TV vía YouTube. ¿Qué está pasando con la humanidad? ¿Qué está pasando con la humanidad? Bueno, es una muy buena pregunta. Estamos viviendo una situación muy compleja, pero esto es del año 2020. Pero ese qué está pasando me parece que va ligado a otra pregunta, profesor. ¿Qué está pasando con la modernidad? La modernidad. ¿Será que los seres humanos realmente estamos tan evolucionados como para vivir al ritmo que vivimos, como para llevar a nuestra vida al ritmo que la llevamos? ¿Qué opinas tú, licenciada, de que hoy todo el mundo se comunica con el resto de los seres vivos a través de redes sociales? El TikTok, el Instagram, canales de YouTube, como nosotros ahora, Facebook, como nosotros ahora, también, con otra misiva, claro, la nuestra hoy. Pero todo el mundo se comunica por las redes sociales. Sí. Eso ya no tiene nada que ver con las cuarentenas, ni los encierros, ni los distanciamientos. Esto ya viene sucediendo hace años. El WhatsApp, Twitter. Que si me permite aclarar, Twitter me parece una de las redes sociales más agresivas y punzantes y picantes de todas las demás antes mencionadas, porque es casi que no permite tanto la exposición de una foto como así de un pensamiento o un comentario, y casi que detrás de ese anonimato se descubre o se demuestra mucha más agresividad que en las otras redes sociales. No sé si lo noto. Lo he percibido y parece como que uno se deja llevar también. También, por supuesto, no estamos libres de culpa. Más allá de que algunos son anónimos porque ponen identificaciones totalmente ilegibles, claro, o sin sentido, y otros ponemos nombre y apellido sin problema. Pero ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con aquello de me junto con mis amigos para charlar con mis amigos? Me junto con la novia para conquistar a la chica para conquistar a la novia. Hasta eso ha cambiado. Hoy se conquistan por Twitter y por Instagram. Pero aclaremos más incluso. Ya ni siquiera conociéndose en las redes sociales comunes, que por ahí tenemos conectados hasta nuestros familiares, no solamente amigos y algunos conocidos y otros por conocer, en otras redes que están específicamente pensadas para el ligue, como se dice ahora. También, sí. Porque hasta esa... Llegué tarde, pero sí. Claro, yo también digo, pero me han contado, los pacientes se acercan con las inquietudes como que una le va a resolver. A mí me han contado y las he visto. Digo que llegué tarde por la edad. No, claro, sí, al uso. No, clarísimo. El tema es, se ha perdido esa cosa humana, tan humana y necesaria que es el contacto, que es el mirarse al rostro, a la cara, a los ojos, es el conversar, es los nervios de verse frente a frente con alguien. Las redes sociales han dejado eso de lado. Ahora hay más audacia a la hora del ligue, sigo usando la palabra porque es muy común entre los más jóvenes incluso. Hay más audacia a la hora del ligue. Parece que las redes sociales permiten eso de acercarse de otra manera, a veces de maneras
A veces de maneras muy divertidas y otras de maneras muy abruptas. Pero estas redes sociales que justamente se están usando hoy para conocerse, y ya se va sabiendo a qué se va, o sea, si se puede decir de esta manera, ¿no? Es como que ya nos conectamos para algo determinado. Veo que también hay de ambos sexos, ¿eh? Sí, por supuesto. O de la pluriexistencia de géneros actualmente. Ajá, sí. Veo que hay como una hiper mega exposición. Totalmente, sí. Ese es el tema de la globalización y de la apertura de todos y hacia el mundo. Una herramienta que nos ha conectado a todos en los últimos años nos está dejando, o sea, estamos conectándonos más, pero estamos perdiendo de comunicarnos, porque estamos perdiendo hasta nuestro lenguaje. Estamos cayendo incluso en el comunicarnos únicamente por imágenes, por emojis, por fotos, por frases cortas. ¿Qué genera en el ser humano todo eso? Bueno, genera muchas, digamos, variaciones emocionales. Para aquellos que son un poco más tímidos, por ahí las redes sociales les han servido como para facilitarles el conectarse con otras personas. Para otros que están más acostumbrados, los más grandes, por ahí nosotros, nuestras generaciones, les ha costado un poquito más y le han dado un uso por ahí excesivo o a veces hasta torpe, o a veces no entendemos los códigos de los más jóvenes que están más adaptados o más adecuados, ¿verdad? Para el manejo de las redes. Ahora, lo que genera es mucha ansiedad. Ansiedad. ¿Qué pasa cuando estos... A ver, vale repetirlo y aclararlo y repetirlo una y otra vez. Este no es un espacio jamás, nunca de crítica. No, por supuesto. Tampoco es un espacio de toma de posiciones. No. Es un espacio donde siempre vamos a intentar que aquellos que nos sigan, que aquellos que nos escuchan, tengan otros elementos para pensar y replantearse cosas. O simplemente ponerse a pensar, porque a veces en el cotidiano no nos detenemos a reflexionar de qué va nuestra vida y qué es lo que nos está sucediendo en el día a día. Hoy día, la ansiedad, una palabra tan conocida por todos y que por momentos cae en un uso que tal vez no corresponde, porque podemos declararnos ansiosos sin en realidad estar sufriendo ansiedad, sino unos nervios momentáneos. Ahora, con respecto a lo que veníamos hablando de las redes sociales y la nueva conectividad, pero a la vez la falta de comunicación real y humana, que es la que necesitamos para sobrevivir, está generando entre las nuevas generaciones una ansiedad exacerbada. Y entre las generaciones los que no somos nativos digitales, porque se les dice así, estas generaciones siguientes a nosotros son los nativos digitales. Ellos nacen ya con toda la... ¿verdad? La tecnología, claro, el celular inteligente, la computadora, las tabletas, internet, por supuesto. Alexa, Siri. Ellos no conciben el mundo en el cual nosotros crecimos. Ellos no lo conciben, no lo entienden. A mí, yo tengo pequeños que hasta el día de hoy me preguntan ¿qué computadora usabas en la escuela? Y yo decía esta y me señalo la cabeza. Porque es así, claro, los nativos digitales no conceptualizan un mundo sin una pantalla, sin una computadora, sin un celular, sin una red social. Yo particularmente tengo 55 años y me parece genial, ¿no? Uh-huh. A mí me parece genial que las nuevas generaciones ya tengan acceso a todo este mundo electrónico, que bueno, será cuestión de otros programas trabajar el condicionamiento, el experimento social que se hace a través de todas estas redes sociales. Ahí está. Será cuestión de otros programas. Pero en el marco de que ya se había proyectado para el Centro de Liberación de Conciencia trabajar la ansiedad, sí, estuve viendo algunas redes sociales. Bien. Más allá de las que usualmente utilizo. Sí. Estuve viendo, tratando de investigar cómo se comunican. Entonces descubro, que no lo sabía, que existe la figura de los haters.
Ay, los odiadores. Los odiadores. En español. Los odiadores. Entonces yo digo, me apareció la palabra, bueno, sí, entendí lo que era la palabra, pero digo, ¿y a qué se refieren? O sea, claro. Y se refieren a todos aquellos que les contradicen o como se decía en mi época, les retrucan lo que están diciendo. Ahí está. O deciden en lo que están diciendo, o opinan. Claro. Pero ¿qué pasa? Si tenés una hiper mega exposición, creo que implícitamente se está dando lugar a que las personas opinen. Claro. Y no todos van a opinar igual. No. Pero entonces aparecen los haters. Sí, en contraposición a los followers, a los seguidores. A los seguidores. Claro, porque... los seguidores vendrían ahora a ser los buenos y los haters los malos. Vendría a ser una cosa así. Claro, todo esto nace con los influencers. Todas estas palabras nuevas de los nativos digitales son fascinantes porque es todo un mundo nuevo que se está creando en segundos frente a nuestros ojos. Está cambiando tanto todo. Entonces tenemos los influencers, que son aquellos que tienen perfiles en redes sociales y que a partir de cosas que hacen o que muestran o formas algunos utilizan su cuerpo, otros utilizan demostraciones de, por ejemplo, cómo maquillarse, lugares donde ir a comer, qué ropa vestir, en dónde comprar. Así nace la figura del influencer, es aquel que hace algo y un montón de gente lo va siguiendo para imitar. En el marco del trabajo que vamos a tratar hoy de la ansiedad, sí, también he visto que aparecen estos detractores del expositor, los haters. Sí. Aparecen los detractores del expositor y después de algún cruce de textos o de videos que se defenetran uno al otro, sí, el hater, el odiador, termina por decirle, bueno, no te sigo más. Entonces el promotor de la cuenta X dice, bueno, no me importa, yo tengo muchos seguidores, pero luego en otra exposición manifiesta su fastidio a que lo dejen de seguir. Claro, por supuesto. Entonces yo creo que todo este tipo de intercambios les genera una suerte de ansiedad. Por supuesto. Por supuesto que les genera una suerte de ansiedad, porque necesitan a la velocidad, la velocidad del internet es por segundo, ¿no? Entonces necesitan a velocidades ultrasónicas, no es comparativa la expresión, pero bueno, estar actualizados, tener la última tendencia, tener lo último del grito de la... Antiguamente se decía el grito de la moda, ahora ya no se grita, se ve. Necesitan estar todo el tiempo actualizados, entonces están todo el tiempo sobreexigiéndose. ¿Quién levanta el último video? ¿Quién hace lo más novedoso? ¿Quién hace el mejor baile? ¿Quién hace el baile más exigido? ¿Quién hace el mejor tutorial? ¿Quién hace el tutorial con mejores materiales? ¿Quién muestra más cuerpo? ¿Quién muestra más cuerpo? ¿Quién es más audaz? ¿Quién se anima a mostrar más cosas? ¿Quién hace más sincericidios? Porque eso también ha servido para tener seguidores, ¿no? Mostrarse, por ejemplo, en TikTok, hasta hace poco había un challenge, que le llaman así, que vienen a ser como competencias, ¿verdad?, entre los usuarios, a ver quién se anima a hacer qué cosa. Y uno de los challenges, por ejemplo, era hacer un TikTok, o sea, filmarse con un amigo o una amiga y robarle un beso, a ver qué pasaba después. Entonces, claro, muchos de los que tenían los perfiles allí y hacían ese challenge, tenían el beso correspondido, pero otros tantos no. Llegué a ver incluso algunos videos donde hasta la cara de sorpresa o de temor o de desagrado de la otra persona era notoria. Estamos hablando de que te estás exponiendo a alguien más allá. Claro, más allá de que sea un juego o estés realmente exponiendo tus sentimientos frente a miles o a millones en algunos casos, porque ese TikTok, por más que esa persona no tenga tantos seguidores, luego se replica porque lo pueden compartir otros. Te estás exponiendo frente a miles y miles de personas.
Y realmente tendríamos que sentarnos a conversar, o tendríamos que analizar si tomamos conciencia de eso, que nos estamos exponiendo de esa manera frente a tanta gente. O sea, con un challenge como ese, por ejemplo, que es sencillo, estar con un amigo y robarle un beso y a ver qué pasa. Y bueno, si sale todo bien, por supuesto, te ponen los likes, mirá qué bueno, te fue bien. Bueno, no sabemos cómo sigue la historia. Ahora, ¿qué pasa con estos otros que son rechazados, con los soldados caídos que le llaman? Es una exposición de lo que sucede. Y de ahí cómo se sigue. Eso también genera ansiedad. Claro. ¿Cómo definimos la ansiedad? La ansiedad la podemos definir como un estado emocional de displacer. No necesariamente toda ansiedad es mala, porque, por ejemplo, ¿no? La ansiedad positiva es aquella ansiedad que nos mantiene en vilo, por ejemplo, cuando estamos creando un proyecto, un trabajo, una empresa, un proyecto de estudio, esa cosa que nos tiene como en movimiento, que nos da adrenalina, que nos da ganas de hacer. Cuando estudias para un examen y lo vas a rendir, esa ansiedad te tiene atento de qué es lo que estudiaste, lo tenés en la cabeza. Claro, algunos nervios a veces se nos van de las manos y de repente nos sentamos a rendir un examen y decimos no me acuerdo de nada, pero eso es momentáneo. ¿Podríamos hablar de una ansiedad proactiva y una ansiedad pasiva? Podemos hablar de una ansiedad positiva y varias negativas digamos, graduándola, graduándola desde una ansiedad que podemos controlar, negativa, que podemos llegar a controlar, hasta una ansiedad patológica. Podemos sí hablar. La positiva la podemos tener a diario y es necesaria, porque caso contrario seríamos un plato con agua en calma. O sea, no circulamos, no nos movemos, nada sucede. Y eso no es el ideal, ni es lo esperable, ni es lo sano, ni saludable de un ser humano, ¿verdad? Es estar en movimiento, es generar cosas, nuestros vínculos, nuestras redes sociales reales, no virtuales, nos mantienen con esa ansiedad del encuentro, de la charla, de qué va a pasar, una ansiedad previa a ir a una fiesta, cuando, no sé, conocer a alguien para formar una pareja, primero conocernos. Ese tipo de ansiedad son buenas. La ansiedad positiva podría ser, digamos, la motivación en base de adrenalina que le puede generar al individuo participar, por ejemplo, de una fiesta que anhela, o llevar adelante un proyecto que... Por supuesto, claro. Es esa adrenalina que juntamos cuando vamos a hacer algo, para hacerlo así llano y que se entienda claro. Es esa adrenalina, es ese nervio, es esa necesidad de hacer y que a la vez nos da como una cosquillita en la panza, pero vamos y lo hacemos. Esa ansiedad positiva es necesaria y es saludable. Es saludable. Genera endorfinas. Exactamente. ¿Qué pasa entonces con el mundo de hoy que se ve acechado por una ansiedad negativa, o como bien tú dices, en los distintos matices de lo negativo? Exactamente. ¿Qué está pasando entonces el día de hoy? Cuando tenemos una ansiedad exacerbada, cuando ya se está instalando hacia el polo negativo, cuando todos los días tenemos la cosquillita en la panza, que ya no dejó de mantenernos despiertos y en puntitas de pie porque algo nos emociona, sino que ya no nos deja comer, ya no nos deja desayunar en paz, ya no nos deja ir bien al trabajo, ya no nos deja dormir, ya no podemos apagar el cerebro para dormir. ¿Qué sucede con eso? Cuando nosotros estamos todo el tiempo generando adrenalina, nuestro cuerpo está recibiendo cantidades masivas de adrenalina, eso se va instalando en nuestro organismo y nos va desgastando. Eso nos provoca un estrés crónico. Y estrés. Por supuesto, la ansiedad exacerbada provoca estrés. El primer hermanito de la ansiedad. Sí. O subproducto. Sí. Sí, negativa. Sí. Es el destino, negativa. Claro, es uno de los destinos de la ansiedad, el estrés. El estrés lo podemos tener porque estamos haciendo un trabajo final y lo tenemos que entregar, y bueno, ya no es la ansiedad de la entrega, sino que ya estamos estresados. O porque tenemos en nuestro trabajo una fecha límite para terminar un informe. Ahí podemos tener unos días de estrés y luego, bueno,
relax, terminé con mi trabajo, hice eso, listo. Ahora, ¿qué sucede cuando eso se replica todos los días, todos los días, todos los días? ¿Qué pasa? Duermo y despierto con el mismo nivel de estrés. Duermo, sueño, despierto, mi cerebro nunca termina de desconectarse, mi pensamiento está todo el tiempo ahí, porque aparte, cuando caemos en la ansiedad negativa, uno de los primeros niveles, un indicador claro, es que nos ponemos monotemáticos. Hay algo que nos genera estrés, entonces estamos todo el tiempo pendientes de eso y pensando de eso. Por ejemplo, un problema en el trabajo, o tenemos que hacer un informe y toda nuestra vida circula a partir de eso y no podemos salir, no podemos llegar a casa y desconectarnos porque estamos pendientes de que ese informe todavía no se terminó y nos van a estar llamando al día siguiente que lo tenemos que entregar. No podemos disfrutar de la casa, ni de la familia, ni de una película, ni de una salida, porque estamos con eso en la mente. Ahí nos pusimos monotemáticos, ahí el estrés nos está tomando, nuestro cuerpo nos va a pasar factura. Muchas veces sucede que nos levantamos después de un día súper estresante con el cuerpo que parece, la típica frase, parece que me hubieran molido a palos. Claro. Es el efecto residual de los empujes adrenalínicos y por supuesto el exceso de cortisol en el cuerpo, porque el estrés... Un empuje de estrés. Exactamente, el estrés también produce un exceso de cortisol en el cuerpo, ¿verdad? Y eso nos afecta al organismo. Nos afecta la presión arterial, nos afecta, si nos afecta la presión arterial, nos afecta todo el sistema vascular. O sea que no solamente el corazón, sino que también el cerebro. ¿Qué paso hay entre la ansiedad y la depresión? Entre la ansiedad y la depresión, bueno, son hermanas. Son hermanas. Pero es un tema Por que supuesto, cierra uno con el otro. Por supuesto. Es más, hacen... quien cae en la ansiedad, con toda seguridad, caiga en depresión. Quien cae en ansiedad y no logre gestionarla, y luego llegue a niveles no patológicos, no necesariamente tiene que tener una ansiedad patológica, que ahí ya estamos hablando de, pueden ser ansiedad social, puede ser fobias, puede sufrir de ataques de pánico, por ejemplo. Ahí estamos hablando de algo patológico y hay que trabajarlo a otros niveles y con otras asistencias. Pero una persona que sufre de ansiedad permanentemente y no logra resolver, no logra gestionar, seguramente va a tener en algún momento algún pico depresivo. ¿Por qué? Porque la ansiedad nos mantiene en vilo y nos eleva, pero luego de esa elevada viene un bajón. Viene el bajón. Y ese bajón muchas veces no es al bajón de la calma, sino que sigue de largo. Y ahí es donde se provoca la depresión. Y ahí es donde podemos caer en un estado depresivo, justamente. ¿Qué es lo que se está viviendo hoy día? ¿Qué es lo que se vive hoy día? Porque las expectativas son grandes, porque... Ansiedad y expectativa, Sí. Me gustó esa combinación. Porque justamente... La ansiedad me genera expectativas muy altas. Si nos vamos a medir con la vara del otro, siempre vamos a estar lejos de alcanzar. El verde del prado del vecino es más verde que mi prado. Por supuesto. Y los seres humanos tenemos una tendencia impresionante a hacerlo. Los occidentales más que nada. Vivimos midiendo nuestros logros con el logro del vecino. Y eso es uno de los primeros factores que nos llevan a sufrir de ansiedad. ¿Por qué? Porque me vivo comparando, porque quiero hacer, porque quiero imitar, y por supuesto no voy a llegar, porque por más que me salga parecido, no va a ser igual. Y si yo me enfoco en el logro del otro para alcanzarlo yo, siempre voy a estar corriendo detrás. Y siempre voy a estar con ansiedad. Y en el momento que la ansiedad baje, voy a seguir hasta entrar en el valle de la depresión. Y es muy necesario prestar atención a ciertos indicadores, ¿verdad? Siempre he definido la depresión como la contraparte de la ansiedad, donde la ansiedad del sujeto le lleva a tener aspiraciones muy altas y la distancia entre la realidad del sujeto y la visión que da de sus aspiraciones es directamente proporcional a la caída hacia la depresión cuando sienta frustrado su ansiedad de llegar a esas metas. Exacto. Y no lo logre. Exacto.
Entonces, esa distancia que lo separa de la realidad en la cual calza y los objetivos los cuales anhela es directamente proporcional al valle de la depresión. Exactamente. Exactamente. La ansiedad y la prisa. También de la mano. Es más, Lo quiero para hoy. la prisa lleva a la ansiedad. Profesor, qué pie que tenemos aquí para hablar, porque vivimos en la era de la inmediatez. Inmediatez. El mensaje instantáneo. Quiero que tú me pases tus conocimientos en una charla de mate a la tarde, todos. Claro. No solamente eso. El mensaje instantáneo. La comida en 20 minutos. El microondas. No, el microondas ya fue. Es el iFood. Me enteré hace poco que ahora tiene hasta nombre la comida que te traen. Es el iFood. Es el solicitar comida a través de aplicaciones para que te la traigan a la puerta de tu casa. Es el contestame ahora. Bueno, me pasa mucho en clínica recibir pacientes que plantean, por ejemplo, el tema de comunicarse con alguien y no me respondió enseguida, sino que me clavó el visto. Esas dos palomitas celestes que tiene WhatsApp han destruido al mundo. ¿Por qué? Porque el ansioso manda un mensaje y queda con el celular a la mano esperando que se lo devuelvan. Pero no nació con esa ansiedad del mensaje, sino que se fue generando. Claro. La misma aplicación le fue llevando a que cada vez pasara menos tiempo para que se entere si ese mensaje que mandó fue leído. Exacto, exacto. Me ha sucedido personas que me han mandado mensajes por WhatsApp y yo estar en consulta y contestar al término de una o de dos consultas, ya pasaron 2 horas y tanto, 3 horas, y la persona decirme, esperé su respuesta hace 3 horas. Claro. Bueno. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Es terrible. Es terrible, porque estamos destruyendo incluso la forma en la que pensamos. ¿Y cómo depositan la responsabilidad en el receptor del mensaje? Por supuesto. Pero profesor, ¿cómo son las cosas? Estamos destruyendo nuestra forma de pensar. Porque el mensaje instantáneo y la respuesta instantánea, por ahí es un hola, ¿cómo estás? Y la respuesta es un estoy bien. Pero por ahí es una pregunta que realmente necesita un pienso y a veces la estamos haciendo sin pensarla. ¿Y luego qué sucede? ¿Cómo echamos para atrás? ¿Verdad? O los enojos en las discusiones, bueno, parejas en clínica hablando acerca de me puso esto y después me mandó un audio y después esto y los audios de 1 hora y las discusiones y borrar el mensaje, caen en la confusión por no detenerse un segundo a pensar y responder desde el enojo. Porque también está esa, la era de la inmediatez nos lleva a no enfriarnos antes de contestar, a no ponernos a pensar, a no hacer una carta, leerla, romperla y escribir otra, como podíamos hacer en la época del correo físico. Claro. Que podíamos escribir una respuesta de enojo, la leíamos para ver si estaba bien, en mi época se hacía así, la leíamos a ver si estaba bien. Lo que he percibido en ese tipo de mensajes, que infelizmente tengo que reconocer que no me ha sucedido una vez, me ha sucedido cientos de veces, es que las personas han olvidado hasta el decoro de la comunicación. También. Porque tú le envías un mensaje a alguien y tú no sabes si ese alguien está tomando una ducha, recién acaba de llegar a su casa, las 1000 cosas cotidianas que le pueden embargar el tiempo a un ser humano. Por supuesto, las manos sucias porque está cocinando, las manos húmedas porque está lavando, está afuera, está adentro, está haciendo qué. Entonces yo creo que se está perdiendo hasta el decoro de la comunicación. Claro. Se pierde aquello de necesitaría consultarle tal cosa cuando usted tenga un tiempo, sería tan amable. Hasta la fórmula de la pregunta. Hasta la fórmula de la pregunta. Porque o te ponen un mensaje y ni siquiera se presentan.
También. No sabes a quién le estás respondiendo. Bueno, a mí a diario me llegan mensajes con, quería consultarle tal cosa, o ¿usted es psicóloga? Y yo les respondo hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Con quién estoy hablando? Y me pasa que no me responden más. Es que esas formas no son arcaicas. Esas formas entablan un proceso de comunicación efectiva. Claro. No es ser arcaico. No. Y es una forma de comunicación efectiva. Soy fulano de tal, necesito comunicarme con usted. Cuando tenga un tiempo le agradezco su respuesta. Por supuesto. Y ya genera hasta un proceso empático. Porque cuando las formas están bien diseñadas, bien delineadas, quien recibe el mensaje se siente con voluntad de responderlo. Por supuesto. Y también el hecho de tomarnos el tiempo de elaborar, en el caso de que estemos mandando un mensaje, porque esto que estamos comentando acá, no estamos por supuesto abogando en contra de las redes sociales. A mi entender, tienen muchas cosas en positivo. Esta es una de ellas. Nosotros estamos haciendo un podcast y compartiéndolo en 2 plataformas. Una es una red social y la otra es una plataforma de streaming. Y estamos haciendo uso y buen uso de todo esto, ¿verdad? Entonces, las redes sociales virtuales tienen sus puntos positivos, de conectividad, de conocernos, de conocer más gente, de poder comunicarnos. Pero ¿de qué manera nos estamos comunicando? Y bueno, de a poco van desapareciendo las formas que incluso hasta nos permitían hacer una respuesta un poco más elaborada, bajar los niveles de ansiedad, pensar en lo que estoy diciendo, con el simple hecho de responder una fórmula, ¿no? Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por preguntar. ¿Y usted? Simple. 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 Yo me doy cuenta hoy día que los más jóvenes, por ejemplo, cuando van a lo más sencillo, van a pasar entre 2 personas y no saben que existe una palabra que es permiso. Entonces pechan. Me pasó hace poco en la calle. Una muchacha viene de atrás y me pecha. Y en lo que me pecha yo corro mi bolso y le permito pasar. Y me mira y me dice, gracias. Y yo le digo, de nada. Pero ni siquiera me dijo permiso. O sea, yo me corrí luego del empujón. Estamos hablando de que ya no estamos usando ni siquiera permiso, disculpe, buenos días. Estamos perdiendo esa cosa del ser humano. La ansiedad. La ansiedad lleva a que el sujeto tenga una visión ombligo. Podríamos decir que sí. Es más centrista en sí mismo. La ansiedad también nos aísla, porque por ahí bueno, yo uso mucho el neologismo ombliguista. Ombliguista. Que es un neologismo, no sé si la Real Academia algún día lo va a usar o no. No lo creo. Si es necesario luego. Como tampoco va a usar el todes y el exacto, chiques ni nada de eso. El chiques y el todes y el niñes. Yo soy muy de usar el término ombliguista, ¿no? Para aquella persona que vive y transita su vida y transita por el mundo mirándose el ombligo y creyéndose y sintiéndose el centro de todo y el receptora de todo lo bueno y lo malo, principalmente lo malo. ¿Ah? Y eso también genera cierta ansiedad, tal vez no tanto en la persona, sino en aquellos que le rodean. Hay un amigo nuestro en común, sí, licenciada del norte del Uruguay, sí, que tiene un dicho que dice: la pimienta en mi trasero arde, pero en el trasero de los demás solo pica. Interesante. El ombliguismo. Claro. Centrar el todo por el todo en mí. Por supuesto. Por supuesto. Soy el foco, merecedor de todas las bendiciones, y también soy el receptor de todo lo malo que el mundo es. Pero cuando a ti te pasa algo malo, a mí me pasa 2 veces más. ¿Por qué digo que a veces genera más ansiedad en aquellos que están en contacto con la persona que tiene ese síndrome, digamos, de ombliguismo? Porque, por ejemplo, en un grupo de amigos o en una charla con un amigo o con una amiga, estamos hablando, nos estamos expresando, estamos contando algo que nos pasó, y esta persona con estas características
por supuesto nos va a escuchar y nos va a decir, sí, pero eso no es nada. A mí me pasó 2 veces más. Sí, así de tamaño grandote era el ojo del pescado. Por supuesto, entonces por eso que saqué digo, en el río. Por supuesto, es esa ansiedad que genera el hecho de ni siquiera poder conectar con la otra persona. Porque no estamos pudiendo conectar, es una persona que vive en su burbuja, ¿no? No consigo escuchar al otro. Claro, carece un poco de empatía, vamos a decir. Sí, yo creo que la humanidad hoy carece de empatía. Carecen bastante, lamentablemente, y en el momento histórico que estamos viviendo, nos estamos encontrando con, por momentos, nuestras peores caras. Justamente estaba pensando en eso. ¿Cómo está trabajando los grupos de poder con respecto al encierro? La reacción entre los ciudadanos de un pueblo, de un barrio, de una ciudad, de un país. Con esto de que hoy este encierro debe generar cientos de tipos de ansiedades negativas. Sí, muchísimo. Y el vecino está contra el vecino. Claro. Está generando ansiedades negativas y está disparando a los que los tienen instalados. Algunos que ya los venían trabajando y otros que no sabían o no habían identificado cuál era el problema, hoy están exacerbados. Y aquellos que por ahí no tienen una ansiedad instalada, hoy la están viviendo de primera mano, lo están experimentando. ¿Por qué? Porque estamos viviendo situaciones extraordinarias. Que en ningún momento creo que a alguien se le hubiera cruzado en la cabeza vivir esta situación. Aquí en Uruguay, que es de donde estamos hablando, no tuvimos que vivir un confinamiento obligatorio, sino que fue un confinamiento responsable. Responsable, exactamente. Se apeló a la buena voluntad de la población y por suerte los uruguayos en eso evidentemente tenemos una cuota de solidaridad importante. Los movimientos han sido pocos, la gente ha sido bastante responsable. Se ve alguna gente en la calle con tapaboca, difícil, pero al entrar a los lugares se respeta bastante. Se respeta bastante lo de entrar de a uno, por ejemplo en los shopping, el uso del alcohol, no hay gente que se queje con la toma de la temperatura, o sea, hemos sido bastante responsables, hemos acatado bastante las indicaciones y las recomendaciones, ¿verdad? Pero en otros lugares donde los confinamientos han sido obligatorios, estamos viendo que, primero, no solamente los casos continúan, sino que se han disparado. Son peores. Sino que además estamos viendo... Está demostrado que el confinamiento no sirve absolutamente para nada. Eso ya se demostró. Y se lo pueden preguntar a Suecia, se lo pueden preguntar a Noruega. Bueno, y lo estamos viendo acá. Se lo pueden preguntar a Canadá, bueno, en Canadá hubo algún tipo de confinamiento, pero no tan severo. Se lo pueden preguntar a los países de Europa... de Oriente, Europa Oriental, que no han tenido esos confinamientos exacerbados. Todos los países que han tenido confinamientos obligatorios, con policía recriminando gente, llevándose a la gente, con el vecino denunciando al vecino, con el vecino denunciando al vecino, con la vecina diciéndole vos hiciste entrar gente a tu apartamento, con el vecino denunciando que salió sin la mascarilla, con líderes regionales exigiendo que las personas anden con mascarilla en la calle. El absurdo de los absurdos, cuanto hasta la hipócrita de la Organización Mundial de la Salud ya ha dicho que la mascarilla no sirve para nada. ¿Ah? Entonces, esto genera una masa crítica en el ser humano que lo lleva de la mano a la ansiedad, al estrés, a la confusión. Y yo creo que lamentablemente muchísima gente a una depresión severa, que me pregunto cuántos cientos de miles no habrán fallecido o enfermado o generado enfermedades críticas, las cuales hoy estén luchando contra ellas, a partir de estos confinamientos. En primera instancia se creyeron que podían dar algún resultado y que luego, pasado los primeros 20 días y viendo que no tenía efecto positivo, evidentemente que ya quedaba
más, esto no tenía que ir a fase 2, 3, 4 ni 5. Ya quedaba hiper demostrado que el confinamiento severo no servía para nada. Claro. De hecho, he escuchado a uno de los técnicos asesores del gobierno uruguayo decir: el que está caminando, haciendo deporte, andando en bicicleta en la calle, ese no se va a contagiar. Y efectivamente es así. No, es así. Porque he escuchado a algunos periodistas de la vecina orilla y hermana querida al pueblo, le digo querido al pueblo argentino, le digo querido hermano pueblo argentino. Ahora, a su clase política, ni hermano ni nada le digo, que me disculpe Dios. ¿Ah? Pero he escuchado a algunos periodistas decir: bueno, Uruguay son tan poquitos que por eso lo controlaron diferente. Bueno, con la misma teoría somos tan poquitos que nos podríamos haber contagiado todos. Claro, por supuesto. Porque somos tan poquitos y es tan chico el territorio que podríamos habernos contagiado todos. Porque somos poquitos, pero no estamos dispersos. No. Montevideo es pequeñísimo y tiene 1.800.000 tanto. Pero, por favor, más de 1,5 millones de habitantes. Y anda todo el mundo en la calle. Y anda todo el mundo en la calle. Entonces, los argumentos son absurdos. Y nosotros, por otras actividades, estamos conectados con colegas, amigos y hermanos de otros países que han padecido confinamientos severos con resultados totalmente catastróficos. Sí. Y hemos percibido en el contacto con estos queridos seres, hemos estado informados de lo que provoca la ansiedad que termina en un estrés y en una desesperación en el ser humano, que parece que el ser humano está contra el ser humano. Por supuesto. Es que podemos hablar del efecto sobre la salud que el confinamiento ha provocado, que el temor, que el miedo al contagio, que del miedo hablamos en el primer podcast. ¿Qué es lo que ha provocado a nivel salud poblacional? Pero sin hablar de la salud necesariamente física, sino la mental. En los lugares donde ha habido confinamiento más extremo, se ha disparado los niveles de violencia intrafamiliar, los niveles de abuso, los niveles... sin tener que citar cifras, México, por ejemplo, es uno de los países que es impresionante los niveles de a los que han llegado las familias, los asesinatos, las mujeres muertas a manos de sus parejas. Ya México era bastante complicado, pero ahora está terrible. Pero aquí en Argentina es impresionante la cantidad de abusos dentro del hogar, y estamos hablando del peor de los abusos, ¿no? De adultos con menores. La cantidad se han disparado. ¿Por qué motivo? Bueno, los motivos son varios, pero vamos a apuntar a un responsable. Y es el hecho de estar... encierro. Y sí, es el hecho de estar encerrados sin tener ni siquiera un día en el cual pongamos como meta de decir, bueno, es hasta acá y después ya está. Porque aparte se los van corriendo, que es lo peor. Eso genera más desorden. Eso genera una ansiedad y un desequilibrio emocional que yo creo que no lo Y ahí está involucrado la falta de roce social, la falta de actividades. El ser humano necesita... El ser humano necesita de otro ser humano para sobrevivir. Necesita el contacto de la piel de otro ser humano para sobrevivir. Desde el momento que nacemos somos inviables si no nos toman en brazo y nos alimentan. Exacto. Aunque tuviéramos alimento, si no nos toman en brazo y nos acunan, nos morimos. Totalmente. Si no nos guían y no nos cuidan y no nos enseñan hasta nuestros primeros 3, 4, 5 años, nos morimos. Si carecemos del roce, de la voz, de la voz no tanto, pero del cariño, del roce, de la presencia del otro, nos morimos. De niños, de infantes de primera infancia. Por supuesto, niños, púberes, adolescentes, necesitan la orientación de otro. Porque si no, crecen. No es necesario hacer una investigación, es simplemente salir a la calle y ver esos niños y esas niñas que están absolutamente desprotegidos. Y no es solamente con alimento que se sana el cuerpo de un niño, es con cariño, es con amor, es con comprensión y es con una estructura
familiar o no, pero una estructura que lo oriente y que lo cuide. Y el humano, cuando no tiene el contacto de otro humano, el mayor, quiero decir. El adulto, cuando no tiene el contacto de otra persona. ¿Se deprime? Se deprime. Sí, porque hasta la cosa más simple, la chica o el chico que va a trabajar en una oficina, en el devenir de sus horas de trabajo, interactúa con sus compañeros de oficina que hacen un chiste, un chascarrillo, una sonrisa, una cosa. Todo ese tipo de interacciones llena la vida emocional del sujeto. El día a día. El día a día. Bien. La pandemia, todo esto, este encierro, esta cuestión de, yo llamo que es una manipulación, es un laboratorio de observaciones. Podríamos decir que sí. ¿Cómo están manejando la población sus niveles de ansiedad / estrés en estas imposiciones? Bueno, justamente, al tener exacerbados los niveles de ansiedad, al estar estresados todo el tiempo, al hacer esos altos y bajos, esos valles y esos picos, que son dignos de una persona que sufre un trastorno de bipolaridad, por ejemplo, el impulso maníaco y luego lo que antiguamente se llamaba maníaco depresivo, ¿verdad? Uh-huh. La persona que sufre de esa patología tiene picos maníacos donde tiene 2, 3, 4 días de genialidades. Ni siquiera duerme. Está como si hubiera consumido algo que lo tiene adelante. Sí. Entonces todo lo puede, todo lo hace, tiene todos los proyectos en la cabeza, los baja todo a hoja, es todo disparatado, habla de forma atropellada, es una locura, está fantástico, se ríe, es el alma de la fiesta, es la persona más alegre de la familia, de repente, y mirá qué bien que está, y está fantástico, mirá las ganas que tiene de trabajar, y un buen día dejó de hacerlo, y quedó quieto, y pasó un mes tirado en una cama. Uh-huh. ¿Ah? Si esa subida y bajada se va repitiendo a lo largo un mínimo de 6 meses, más otras características que no voy a detallar porque tampoco voy a estar dando tips para que se busquen cosas. No es el espacio, no es por el supuesto. Espacio. Pero esa clase de situación hoy se está viendo muy repetido. Y otra de las cosas es que, claro, el hecho de estar todo el tiempo con ansiedad, todo el tiempo estresados, terminamos con el cuerpo molido, terminamos con el cuerpo enfermo. Enfermo. Para ir redondeando esta entrega para el Centro Liberación de Conciencia, ¿qué sugerencia podemos dar a las personas que nos escuchan para el mejor manejo de la ansiedad? Porque hoy, en esta situación que se está viviendo, todo el mundo está justificando sus picos de ansiedad o de estrés porque, y lo he escuchado, dicen la incertidumbre. Por supuesto. La incertidumbre me tiene así. El no saber qué hacer con mi negocio me tiene así. Claro. Estoy apartado de mi horario laboral y me tiene así. O sea, la incertidumbre. Y es una causa válida. Sí, en ese caso sí. Es una causa válida. Entonces, ¿qué consejo podemos darle a nuestros escuchas, quienes nos acompañan en estas puestas del Centro Liberación de Conciencia, para mitigar los efectos adversos de este tipo de ansiedad negativa? Bien. Para aquellos que están sufriendo de niveles altos de ansiedad, que nunca antes lo habían sufrido, o aquellos que ya tenían la ansiedad. ¿Cómo lo pueden identificar? Porque el ser humano es aquel negacionista experto. ¿No? Pero de nacimiento. El ser humano nunca va a aceptar que está ansioso, o no se va a dar cuenta, no lo va a ver reflejado. Entonces, 2 o 3 tips. Bueno, donde la persona pueda detectar que hay un proceso de ansiedad. Que hay un proceso de ansiedad, bien. Primero que nada, de ansiedad negativa, que es la que ya se instala, ¿no? Primero que nada, nos ponemos un poco monotemáticos con algún problema, como por ejemplo la incertidumbre de qué va a pasar con mi negocio.
Entonces no puedo elaborar ¿Cuándo otro... podré volver a salir a la calle? Sí, no puedo elaborar otro pensamiento que no sea ese. Y todos los destinos de mi charla, mi discurso, lo que hago, lo que miro, giran en torno a. Bien, ¿verdad? Un punto. Un punto. Otro punto. Empezamos a tener insomnio. Insomnio. No puedo dormir de noche. No puedo dormir de noche porque no puedo desconectar mi cerebro del pensamiento. No puedo permitirme dejar de pensar. Es un nivel que es algo que sucede a nivel inconsciente en un principio, ¿no? Pero luego ya es como que soy yo misma que no puedo bajar los brazos, no puedo aflojar. O sea, es una situación muy compleja, muy compleja. Esa es otra de... Un punto más. Segundo. Otra de las cosas que podemos encontrar es alteraciones, lo más común, alteraciones alimenticias. Se nos cierra el estómago o lo contrario, nos comemos la vida. Nos comemos todo. ¿Qué es lo que ha pasado? Y hasta lo han usado como gracia en las redes sociales, decir, estamos en confinamiento, no en engordamiento. Y no se han puesto a pensar... Igual, otros que justifican diciendo, nunca he cocinado tanto. Claro. Es que el hecho de cocinar, ahora vamos a ir, ya que estamos hablando de algunos indicadores, vamos a hablar de algunas formas de bajar esos niveles. El hecho de cocinar está bueno porque es mover el cuerpo, las manos, la cabeza, ocuparla en algo. Ahora, creatividad. Exacto, si todo lo que cocino me lo como, ya estamos del otro lado. Ya ahí, otro de los indicadores de la ansiedad es justamente los cambios alimenticios. Tenemos varios más, pero ahí vamos tirando tenemos tres. Tres que son muy comunes. Bien. ¿Cómo podemos colaborar con nuestros escuchas en el manejo de la ansiedad? En el manejo de teniendo la ansiedad. En cuenta de que muchos se han de, con justificada razón, en base a esta situación que la humanidad está viviendo, se han de justificar en la incertidumbre. Sí. Cuando la incertidumbre viene de mano de algo que realmente atenta contra mi futuro o mi sostén, como es alguien que no sabe qué puede pasar con su negocio, es casi justificado el nerviosismo por lo que va a suceder. Ahora, el ansioso es una persona que vive pensando hacia el futuro, ¿verdad? Y ese futuro, ese pensar y proyectar al futuro, cuando se nos va de las manos, termina por transformarnos en personas que no disfrutamos lo que pasa hoy, porque estamos pensando lo que va a pasar mañana. ¿Ah? Entonces, esas personas, quienes se identifiquen como tales, realmente necesitarían una atención a otro nivel para trabajar un cambio de hábitos. Ahora, sencillo, para aquellos quienes estamos pasando, y digo quienes estamos porque también nos ha transitado la ansiedad en algunos momentos. Para quienes estamos pasando por momentos de ansiedad y tenemos que estar en casa o las rutinas se nos han cambiado, bueno, una de las técnicas que yo utilizo mucho con mis pacientes es, por ejemplo, que mantengan una rutina cotidiana. Si han tenido que quedar en casa por una licencia o por un tema de cierre del trabajo, lo que sea, mantener una rutina cotidiana, o sea, no permitirnos estar todo el día en la cama o en el sillón. O en la TV. O en la TV, o en exacto. la PC. Ponernos un horario como cuando teníamos el trabajo o cuando teníamos la actividad de estudio y decir, bueno, me levanto a esta hora me baño, a esta hora desayuno, a esta hora salgo a pasear el perro o barro, o hacernos una rutina todos los días de lunes a viernes para tener los días de descanso. Claro. ¿Ah? Esa es una de las cosas. Otra de las cosas que podemos hacer, bueno, dentro de esas rutinas podemos agregar actividades que potencien nuestra creatividad. Todos tenemos creatividad dentro, hasta aquellos que decimos que no sabemos pegar con cascola un papel sobre el otro. En circunstancias como estas podemos llegar a desarrollar cierta creatividad. Y no necesariamente tenemos que ponernos a hacer artesanías. La creatividad puede ser muy variada. Podemos sentarnos a escribir. He visto y conozco personas en Uruguay y en otros países, sí, que las conozco también, que ante la imposibilidad de salir a sus fuentes laborales normales, sí, se pusieron a cocinar para el barrio, para el edificio donde viven. Quien no se puso a hacer arreglos florales para fechas específicas que venían en el calendario, aparte de generar alguna otra estrategia. Por supuesto. O sea, la búsqueda de estrategias. La búsqueda de estrategias, ahí está. Por eso el tema de
buscar desarrollar la creatividad. Por ahí también hasta nos sale un emprendimiento. Sí, sí. Que el día de mañana, retornando a ciertas normalidades, puede ser hasta un agregado a nuestras actividades. Otra de las cosas que podemos hacer es encontrarnos un espacio dentro de esta rutina ideal que podemos tener en casa, es bailar. Música y bailar. Música y bailar. ¿Por qué? Porque la ansiedad genera adrenalina y la adrenalina tiene que tener un destino y es que descarga. Que se consuma en el movimiento. Bailar y cantar a voz en cuello, aunque no nos salga bien, es una forma de descargar esa energía acumulada en el cuerpo y que no quede instalada dentro de nuestro cuerpo y luego nos afecte. Aparte es una forma de liberar emociones, ¿verdad? El enojo, el miedo, la tristeza, la podemos liberar de esa manera, bailando y cantando, moviendo el cuerpo. Son los movimientos naturales del cuerpo, son las primeras formas expresivas de los seres humanos frente a las rondas de fuego. Lo vemos en las películas, que lo hacen tan caricaturesco, ¿no? Que ponen los primitivos frente a una ronda de fuego moviendo el cuerpo. Bueno, una cosa así, liberando emociones y liberando tensiones más que nada. Bueno, ahí tenemos. Yo les agregaría unas cosas simples, bien simples. 2 o 3 tecitos de pasiflora en el día. En estas regiones nuestras de acá del Río de la Plata es una enredadera conocida como burucuyá. Burucuyá, muy bueno. Un par de tecitos que el nombre científico es pasiflora. Un par de tecitos de pasiflora, un buen baño de agua caliente, terminando con agua fría, el último toque antes de dormir, alguna música relajante y media hora antes de dormir tomar un vaso de agua fresca. Eso aumenta los niveles de electrolitos en sangre y genera que se despidan un montón de toxinas electromagnéticas y a su vez se genera una suerte de campo receptor con el doble cuántico gemelar, que es el único capaz de traer todas las bendiciones a la vida de un ser humano. Quisiera agregar también, que por ahí lo tendría que haber dicho al principio, pero vale también al final, muy importante, esto es algo que lo utilizo con mis pacientes. Evitar estar todo el tiempo pendiente de los informativos, eso nos exacerba los nervios y el temor. Y por sobre todas las cosas, 1 hora antes de dormir, cerrar las redes sociales. No estar conectados. Cerrar las redes sociales. Porque eso nos afecta también a la hora de conciliar el sueño. Estimados amigos del Centro Liberación de Conciencia, ha sido un gusto compartir este podcast nuevamente esta semana con ustedes. Les recordamos que pueden enviarnos sus consultas al correo centroliberacionconciencia@gmail.com. Lo tienen aquí en pantalla, centroliberacionconciencia@gmail.com. Pueden hacer sus consultas al 095-723-281 vía WhatsApp. Si estás fuera del Uruguay, debes agregar más 598, eliminas el 0 siguiente y queda más 598-95-723-281. Recuerden que vuestras consultas, sugerencias, opiniones, siempre es material de trabajo bienvenido para nosotros. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto estar con ustedes en una entrega más de el Centro de Liberación de Conciencia, como siempre les decimos, desde aquí generando reflexión, pensamiento crítico, nada que sea de determinismo. Nosotros estamos abriendo un diálogo para que ustedes nos hagan sus devoluciones, sus consultas, sus preguntas y de esta manera continuar adelante con nuestro trabajo. Licenciada, la conmino al próximo lunes 20:30. Muy bien, a ver. Redes sociales y manipulación. Redes sociales y manipulación. Muy bien. Bueno, me gusta porque quedamos enlazados con este podcast y con el primero. Redes sociales,
y manipulación. Muy bien, bueno, estén atentos. ¿Cuánto entonces. hay de todo eso? ¿Cuánto hay de todo eso hoy? ¿Cuánto de eso hoy nos está afectando? Hoy estaba escuchando un discurso que hizo en Berlín Robert Kennedy Jr. Sí. Y sin ir de lleno sobre este tema, Sí. hizo un par de comentarios que me dejaron pensando. Pero no viene al caso. Estimados amigos del Centro Liberación de Conciencia, ha sido un gusto, un placer. Los esperamos el próximo lunes 20:30. Hasta el próximo lunes, amigos.